This is bizarre. There's nothing to say. Who in the right mind would send these texts? Daniel Nicholson, de 35 años, enfrentaba cargos en el Tribunal de Magistrados de Christie's Beach, en Adelaide, Australia del Sur, por delitos relacionados con armas y conducción peligrosa. Con un historial de pequeños crímenes y abusos de sustancias, Nicholson llegó al tribunal bajo los efectos de sustancias ilegales, lo que lo llevó a protagonizar uno de los momentos más dramáticos en la sala. Durante la audiencia de fianza, la magistrada Sue O'Connor anunció que Nicholson no sería liberado bajo fianza, lo que desató su ira. Nicholson, visiblemente alterado, comenzó a suplicar mientras levantaba las manos, incapaz de aceptar que permanecería detenido. Lo que comenzó como una protesta verbal rápidamente escaló cuando Nicholson intentó huir de la sala del tribunal. En un movimiento repentino, trepó sobre el panel de vidrio que lo separaba de la galería pública. Los oficiales intervinieron de inmediato, sujetándolo mientras él forcejeaba para liberarse. A pesar de los esfuerzos de los oficiales, Nicholson logró escalar nuevamente y saltar hacia el escritorio del tribunal. En su intento desesperado, Nicholson perdió el control y cayó al suelo, donde fue sometido por los oficiales. El caos continuó cuando familiares y amigos de Nicholson, que estaban esperando fuera del tribunal, irrumpieron en la sala. Una mujer, cargando al hijo pequeño de Nicholson, rogó a los guardias que le tuvieran compasión, gritando que él era un hombre enfermo. La escena se volvió caótica, con gritos y forcejeos que dejaron a 2 oficiales heridos. El intento de escape y su comportamiento en el tribunal solo agravaron los problemas legales de Nicholson. Fue condenado a 12 meses de prisión adicionales por el intento de fuga, con la advertencia del juez de que si no cambiaba su comportamiento, enfrentaría penas mucho más severas en el futuro. A pesar de la advertencia y la condena, Nicholson mostró poco arrepentimiento. Aunque estaba visiblemente cansado después del altercado, sus palabras finales al ser escoltado fuera de la sala fueron un desafío. No he terminado aquí. Su actitud desafiante dejó claro que no estaba listo para aceptar las consecuencias de sus acciones, dejando al tribunal y a su familia con pocas esperanzas de rehabilitación en el corto plazo. Diana Lovejoy, una madre de San Diego, California, conocida por sus videos de cocina en YouTube, pasó de ser una figura pública querida a una convicta en un crimen espantoso. En medio de un amargo proceso de divorcio con su ex esposo, Greg Mulvihill, Lovejoy conspiró para deshacerse de él de una manera fría y calculada. El matrimonio terminó en disputas legales cuando el tribunal ordenó a Lovejoy pagarle a Mulvihill $120,000 como parte del acuerdo de divorcio y establecer un régimen de visitas para su hijo en común. Sin embargo, Diana, furiosa por este resultado, decidió tomar un atajo mortal. Contrató a su instructor de armas, Weldon McDavid Jr., para ejecutar un plan de asesinato por encargo. McDavid disparó a Mulvihill durante una emboscada nocturna, pero milagrosamente el hombre sobrevivió al ataque y pudo identificar a sus atacantes. Durante el juicio, Lovejoy fue acusada de conspiración para cometer asesinato y tentativa de asesinato. Las pruebas presentadas por la fiscalía incluyeron mensajes de texto y registros telefónicos entre Lovejoy y McDavid, así como testimonios del propio Mulvihill. McDavid también enfrentó cargos como cómplice en el crimen. El jurado encontró a Lovejoy culpable de todos los cargos, destacando la premeditación del ataque. Fue sentenciada a 26 años, mientras que McDavid recibió una condena de 50 años por su participación. El juez, en su declaración, enfatizó que el crimen fue cobarde y cruel, especialmente considerando que podría haber dejado huérfano al hijo de la pareja. El momento de la sentencia fue uno de los más impactantes. Lovejoy, al escuchar el veredicto de culpabilidad, mostró una reacción que dejó a todos boquiabiertos. Sus ojos se llenaron de pánico, su rostro se tornó pálido y en un acto que parecía ser resultado de un colapso emocional, se desmayó en pleno tribunal.
Cason Wilkins, un acusado en un tribunal de Ohio, enfrentaba múltiples cargos relacionados con agresiones y posesiones de armas en un incidente ocurrido en 2004. En lugar de aceptar representación legal, Wilkins decidió representarse a sí mismo, lo que marcó el comienzo de un juicio lleno de dramatismo e interrupciones constantes. Durante el primer día del juicio, el comportamiento de Wilkins fue tan disruptivo que el juez tuvo que despejar la sala varias veces. A pesar de las advertencias, su actitud desafiante continuó, estableciendo un ambiente tenso en la sala del tribunal. El segundo día del juicio comenzó con Wilkins enfrentando al juez para pedir más tiempo para preparar su defensa. Sin embargo, el juez le recordó que había tenido meses para prepararse y negó la solicitud. La fiscalía presentó a un oficial de policía como testigo, quien fue interrogado por Wilkins durante el contrainterrogatorio. Pero lo que parecía una rutina en el juicio pronto se tornó en caos. En medio del procedimiento, Wilkins colapsó dramáticamente al suelo, simulando un ataque al corazón. Los agentes del tribunal corrieron para asistirlo, mientras el juez observaba con calma, mostrando su escepticismo. La juez, familiarizada con las tácticas de Wilkins, ordenó que se aclarara en el registro que respiraba con normalidad y que parecía estar fingiendo. El drama alcanzó su punto máximo cuando los oficiales intentaron usar sales aromáticas para reanimarlo. De manera repentina, Wilkins lanzó su cabeza hacia atrás y se recuperó milagrosamente. Este acto teatral provocó exasperación tanto en el juez como en los presentes. La juez reprendió a Wilkins por su comportamiento disruptivo y ordenó que lo trasladaran fuera del tribunal en una silla de ruedas. A pesar de sus intentos de manipular el juicio y generar distracción, Wilkins fue encontrado culpable de todos los cargos. Fue sentenciado a 42 años de prisión, una decisión que el juez calificó como necesaria para proteger a la comunidad. En Moscú, Rusia, Leonid Greiser, un joven de 18 años, se convirtió en el protagonista de un crimen atroz. Greiser confesó haberle arrebatado la vida brutalmente a su hermana, Ariana Carol, declarando que Satanás le había ordenado cometer el crimen. El asesinato dejó a la comunidad conmocionada, ya que Ariana, de 21 años, era conocida por ser una joven tranquila y dedicada a sus estudios. Tras ser arrestado, Greiser fue llevado al tribunal del distrito de Chervinsky, donde, debido a su peligrosidad, se le confinó en una caja de vidrio durante el juicio. Este dispositivo de seguridad buscaba proteger a los guardias y al público del acusado. Durante una audiencia en el tribunal, Greiser intentó realizar una fuga dramática que dejó atónitos a todos los presentes. Inicialmente se acercó al panel de vidrio para interactuar con un guardia. Sin embargo, de repente cambió de actitud y trató de abrirse camino hacia la libertad. Primero intentó pasar por una pequeña ventana en el panel, pero su cabeza no cabía. Sin rendirse, decidió escalar en el interior de la caja de vidrio, logrando introducirse parcialmente por una rendija del techo. Los guardias actuaron rápidamente, sujetándolo por las piernas e intentando detener su escape, mientras uno de ellos utilizaba una porra para forzarlo a regresar. En el forcejeo, Greiser perdió los pantalones, pero siguió intentando subir al techo. Finalmente, con más refuerzos, los oficiales lograron bajarlo nuevamente y lo aseguraron con esposas. Su desesperado intento de fuga se detuvo, pero la escena dejó una impresión inolvidable en todos los presentes. Leonid Greiser fue encontrado culpable del asesinato de su hermana y debido a la naturaleza atroz del crimen y su comportamiento errático, se le condenó a recibir tratamiento psiquiátrico obligatorio en una institución de alta seguridad. Los jueces y médicos determinaron que Greiser no mostraba arrepentimiento y representaba un peligro significativo tanto para la sociedad como para sí mismo. En el juicio, Greiser mostró una mezcla de calma y declaraciones confusas, insistiendo en que no lamentaba sus acciones porque cumplió con lo que debía hacer. Estas palabras, junto con su intento de fuga, solidificaron la percepción de que su estado mental necesitaba atención urgente. Ко мне, блядь! Все, Сука, не отпускаюсь, я тебе дам сейчас. не отпускаюсь. Быстро, блядь!
En el estado de Oklahoma, Christopher Teal, de 25 años, fue arrestado tras cometer un brutal ataque que conmocionó a la comunidad. El 27 de septiembre de 2018, Teal irrumpió en el hogar de una mujer mientras intentaba escapar de las autoridades por un robo previo. La víctima, una madre de 3 hijos, estaba sola cuando Teal la agredió. Afortunadamente, un vecino escuchó los gritos y llamó a la policía, lo que permitió que los oficiales llegaran justo a tiempo para detener a Teal en flagrancia. Teal, quien ya tenía un historial criminal por delitos menores y problemas con sustancias ilegales, había sido liberado recientemente bajo fianza por un caso de robo. La gravedad del crimen dejó a la comunidad indignada y planteó serias dudas sobre el sistema de justicia penal y la decisión de otorgarle libertad condicional. Teal enfrentó múltiples cargos, incluyendo agresión, intento de homicidio y allanamiento de morada con agravantes. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas contundentes, como el testimonio de la víctima, evidencia forense y las declaraciones de los oficiales que lo detuvieron. El juez dictó una sentencia de 65 años de prisión, asegurando que Teal nunca tendría la oportunidad de volver a lastimar a otra persona. Teal mostró poco remordimiento. Durante el juicio, evitó mirar a la víctima y se limitó a responder a las preguntas del juez con monosílabos. Sin embargo, al escuchar su sentencia, reaccionó con enojo. From his counsel, who I'll defer to in a moment, that they are now stipulating that Mr. Spencer Boston, un residente de Tennessee, se presentó en el tribunal del condado de Wilson frente al juez Haywood Berry por cargos menores de posesión de sustancias ilegales. Boston, conocido por su personalidad excéntrica, sorprendió a todos desde el inicio. Vestía una camiseta tie-dye llamativa y se presentó sin abogado, declarando que prefería representarse a sí mismo. Sin embargo, su presencia en la sala del tribunal no fue para simplemente aceptar su destino, sino para llevar un mensaje contundente sobre la despenalización de la marihuana. Cuando tuvo la oportunidad de hablar, Boston comenzó a expresar sus críticas hacia las leyes contra el cannabis, argumentando que eran injustas y que la gente merece algo mejor. El juez intentó redirigir la audiencia hacia el propósito del procedimiento, pero lo que sucedió a continuación dejó a todos boquiabiertos. En un acto inesperado, Boston sacó un cigarro aliñado de su bolsillo, lo encendió en medio de la sala del tribunal y exhaló una nube de humo. La sala quedó en silencio por un momento antes de que el personal de seguridad reaccionara para escoltarlo fuera de la sala. Este acto fue tanto un desafío abierto como una protesta simbólica para llamar la atención sobre su causa. Después del incidente, Boston explicó en una entrevista cómo logró introducir el porro al tribunal. «Lo pegué con cinta adhesiva a mi pecho», confesó con una sonrisa. Este detalle solo añadió más incredulidad a la situación y dio lugar a múltiples debates en redes sociales sobre su valentía o imprudencia. Por su acto de protesta, Boston enfrentó cargos adicionales por desacato al tribunal y conducta desordenada, junto con su cargo original de posesión de marihuana. El juez lo sentenció a 10 días en la cárcel por desacato y le impuso una fianza de $3,000. Aunque las consecuencias legales fueron leves, su acto de protesta tuvo un impacto mucho mayor en la opinión pública. Hey, we the people deserve better. Alexis Plunkett, una destacada abogada de defensa penal y derechos civiles en Las Vegas, Nevada, pasó de ser una defensora de la ley a enfrentar cargos penales ella misma. El caso comenzó cuando Plunkett fue acusada de entregar su teléfono móvil a su cliente y novio, Andrew Aravalo, mientras lo visitaba en la cárcel del condado. Aravalo utilizó el dispositivo para hacer llamadas y enviar mensajes, lo cual violaba las normas penitenciarias. Este incidente, aparentemente menor, desencadenó una investigación que reveló otros actos impactantes. Durante la revisión de su teléfono, las autoridades encontraron mensajes en los que Plunkett hablaba de ordenar un ataque contra Aravalo.
Aunque algunos de estos mensajes incluían emojis y frases que parecían bromas, en un momento admitió que no estaba bromeando. Según sus declaraciones, Arevalo había amenazado con asesinarla y su intención era actuar primero para protegerse. Plunkett fue acusada de conspiración para la posesión ilícita de un teléfono por un prisionero, con 12 cargos adicionales relacionados con el mismo delito. Más tarde, enfrentó una acusación adicional por intimidación de testigos, después de publicar en redes sociales comentarios sobre un testigo de su caso, llamándolo soplón. Finalmente, tras llegar a un acuerdo con la fiscalía, Plunkett se declaró culpable de un cargo menor de posesión de un dispositivo de telecomunicaciones por un prisionero. En consecuencia, fue sentenciada a 3 años de libertad condicional. Se le prohibió ejercer la abogacía durante 5 años y posteriormente fue inhabilitada permanentemente por el Tribunal Supremo de Nevada. Durante su sentencia, Plunkett intentó justificar sus acciones, argumentando que actuó por miedo y bajo presión emocional. Sin embargo, el juez Michael Villani no mostró indulgencia y criticó su falta de juicio profesional. Plunkett permaneció en silencio mientras escuchaba su sentencia, visiblemente afectada por la pérdida de su carrera legal y su reputación pública.